Gusto estar aquí con ustedes. Feliz noche a todos. Qué alegría poder ver cada vez más profesionales de salud interesados en mostrar a sus pacientes vías de acción, de potenciación de los efectos de sus tratamientos para ayudarlos a adquirir esa real mejoría integral que pues como médico queremos todos para nuestros pacientes. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que todos debemos manejar y que si ustedes preguntan en las redes sociales o ven o incluso escuchan a los pacientes, todo el mundo está hablando de esto, pero están hablando sin tener un conocimiento exacto. Incluso muchos están indicándolo sin tener un conocimiento exacto. Pero ustedes que están aquí ya no van a tener ese problema gracias a que hoy vamos a explorar cómo vamos a optimizar las funciones celulares y la salud desde un punto de vista integral gracias al poder del magnesio y combinaciones estratégicas con taurina y B6. Para nadie es un secreto la importancia del magnesio en la salud. El magnesio nos va a dar un beneficio enorme porque no solamente está incluida en más de 300 reacciones enzimáticas, sino que es un elemento que se integra en numerosos órganos y tejidos, manteniendo la salud plena. El magnesio está distribuido de manera diversa. Una parte en los huesos, otra parte en los músculos, otra parte en tejidos blandos y un 1% en el plasma y líquidos extracelulares. Esto es súper importante que nosotros tengamos clarísimo ese número, porque no sirve, y aquí quiero empezar a darle los tips claves y anoten, no sirve medir magnesio en sangre para nosotros saber si el paciente tiene deficiencias de magnesio. Esto es total y absolutamente irrelevante. Si el paciente está en una condición aguda, es otro cuento, pero para un paciente en una condición subclínica o crónica, esto no tiene absolutamente ningún sentido, ya que como están viendo, la mayor cantidad de magnesio no está en el plasma, está un 1%. El resto está dentro de los tejidos intracelular y por eso nosotros preferimos, cuando realmente vamos a hablar de metabolismo de magnesio, trabajar mediciones a través de o bien sea tejidos directamente o bien sea a través de estudios epigenéticos de folículo piloso, porque allí sí nos da la cantidad exacta, nos dice si hay deficiencia o no y podemos tomar acciones específicas. Más sin embargo, cuando nosotros estamos ante estas situaciones, nosotros, cualquier paciente con diversas síntomas inespecíficos, tenemos que pensar en deficiencia del magnesio, porque hasta un 50% de la población en general presenta algún grado de deficiencia. Y pues nosotros no podemos dejar pasar por debajo de la mesa ese número. Por otro lado, la sinergia de ese magnesio con la vitamina B6 y la taurina van a ayudar a dos aspectos estratégicos, que es facilitar la absorción celular del magnesio, porque no es igual que una molécula, la que ustedes quieran. El paciente se la toma, llega a la luz intestinal. Una cosa es que se pase de la luz intestinal a la absorción intestinal para que se absorba y llegue a la sangre. Paso uno. Y de la sangre tiene que pasar al interior de las células, sobre todo y de manera especial el magnesio, porque como vimos, la mayoría está dentro de los tejidos, no está en el plasma. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como la mayoría está dentro de los tejidos, necesitamos que su acción no se quede solamente en el plasma, sino que entre a los tejidos para nosotros tener el efecto biológico que se absorbe a nivel intestinal y se absorbe en el tejido. Por eso es tan interesante esta combinación que vamos a ver, donde la tenemos acompañada de dos potenciadores, que es la vitamina B6, que va a facilitar esa absorción celular, y también
Nadie desconoce este punto. La vitamina B6 es un factor que ayuda a la síntesis de neurotransmisores, la famosa serotonina, el GABA, la dopamina, reduciendo inflamación crónica y daño oxidativo a nivel celular. Por su parte, la taurina facilita, mejora estabilidad neuronal. Entonces, estos dos factores nos van a ayudar a que, sobre todo y de manera muy especial a nivel celular y neurológico, vamos a ayudar a ese paciente a mejorar sus niveles de estrés, ansiedad, fatiga y muchas otras patologías asociadas en comparación con darle un magnesio solo. Y esto es súper importante que nosotros lo tengamos claro, porque a lo largo de esta conferencia yo les voy a mostrar una cantidad de cosas que ustedes van a decir, wow, wow, wow. O sea, que tenemos una opción natural, biológicamente compatible, fisiológica y fisiopatológicamente 100% compatible, con label libre de tóxicos que podemos darle a nuestros pacientes para ayudar. Y, wow, qué bueno, porque no lo sabía antes. Bueno, porque usted no estaba entrado aquí, pero como ya entró, ustedes van a saber. Quisiera que pusieran en el chat de qué ciudad nos están escuchando, para un poco saber cómo nos vamos a ir moviendo y poderle dar incluso opciones de acuerdo a las condiciones más frecuentes que se obtienen o que los pacientes presentan en diferentes ciudades, porque acuérdense que el que vive en la costa tiene situaciones diferentes al que vive en la sierra y el que vive en la Amazonía. Entonces, todas estas cosas también influyen, además de la edad, además de las condiciones mórbidas asociadas. Ahí están viendo que en la pantalla dicen Quito, Cuenca, Machala, Guayaquil. Oye, qué bien. O sea que de aquí de mi cuenquita está Joana y Daniela. Qué bueno verlas aquí. Natalie, mi querida Natalie. O sea, bienvenidos todos y a prestar mucha atención y, por favor, lápiz y papel porque aquí nos vamos a deleitar. Les traje los tips más poderosos que uso de manera práctica en mi consulta clínica diaria que he ido manejando durante muchísimos años de experiencia y que la ciencia lo avala, que es lo mejor de todo. Un punto clave es nosotros conocer el impacto clínico del magnesio y la vitamina B6. No solamente cuando pensamos en magnesio tenemos que pensar en músculo, tenemos también que saber que esto va allá, mucho más allá. La parte metabólica, la parte cardiovascular, neurológica, ginecológica, neurológica. Incluso influye sobre la neurotransmisión de aspectos claves y de la producción y recaptación de serotonina, dopamina y GABA, mejorando incluso el famoso el estrés crónico, el exceso, la hipercortisolemia crónica asociada al estrés, que ahorita parece que es la moda. Todo el mundo está así. Y eso justamente porque dentro de toda esta situación de vida, nosotros nos depletamos rápidamente del magnesio biológicamente activo para poder trabajar estas funciones biológicas. Por otro lado, la homeostasis celular, el magnesio cumple funciones claves en la excitabilidad neuronal, como en el metabolismo del ATP. Y el metabolismo del ATP es fundamental porque nosotros necesitamos esa energía celular y es necesario para todo el transporte iónico que a la vez modula las funciones neurológicas. Y la función cardiovascular, porque no solamente es para la parte neuronal, sino también la parte cardiovascular. Ya es conocido el efecto antiarrítmico y de hecho usamos esto como antiarrítmico y como tratamiento en hipertensión, por ejemplo, para el caso de las preeclampsias. También es dado por este mismo ejemplo, por estas mismas vías. Cuando nosotros hablamos del magnesio, fisiológicamente, de manera natural, trabaja sobre el sistema nervioso, sobre síntesis de proteínas y ADN. Y esto no lo podemos olvidar porque es muy importante el ADN y el manejo de la epigenética
es decir, los factores involucrados alrededor de los genes, son fundamentales para nosotros darnos cuenta de que este ambiente alrededor de los genes y la modificación positiva para cerrar los genes de expresión de patologías, las podemos modular también a través del magnesio, de un magnesio que sea biológico, que llegue a donde tiene que llegar. Y allí es donde está el secreto. Entonces, nosotros tenemos un magnesio cuya función también es sobre el estrés oxidativo y la inflamación, porque va a reducir liberación de citoquinas proinflamatorias ampliamente conocidas y es esencial para producción de glutatión y de otros antioxidantes celulares. Así que nosotros, digamos, y siempre me preguntan, doctora, yo podría tomar, por ejemplo, resveratrol, que si NADH, que si el NAT, que si... Ya va. Ustedes para esto tienen que tener buenos niveles de oligoelementos, de micronutrientes, donde el magnesio es fundamental, y niveles óptimos de glutatión, porque si no, todo lo demás que ustedes se toman les disminuye poderosamente su vida media. Entonces, si no tenemos un nivel adecuado de magnesio y del antioxidante maestro, que es el glutatión, pues simplemente se pierde todo lo demás. Se acaba, se agota. Si en lo que debería durar 8, 10, 12, 24 horas, te dura 2, 3, porque se oxida muy rápido. Y esto va a hacer que su función disminuya y se desaparezca. Entonces, la mejor terapia anti-age para aquellos que hacen este tipo de trabajo necesariamente tiene que estar incluidos niveles adecuados de magnesio dentro de la célula, no en el plasma. Importantísimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de las sales de magnesio, y tenemos montones de tipos de magnesio, pero vemos que el efecto del óxido de magnesio en absorción es bajo, pero va a tener un efecto interesante para aquellas personas, por ejemplo, que tienen estreñimiento, porque ayuda a evacuar. El citrato de magnesio se absorbe bastante bien, pero es más útil en estreñimiento porque su función va quedando fundamentalmente a nivel intestinal. El glicinato de magnesio tiene una alta tolerabilidad y junto con el taurato van a tener la vitamina B6 y la taurina, o sea, el taurato, el bisglinato en más B6, más taurina, va a favorecer el paso al sistema nervioso y vamos a obtener no solamente beneficios neurológicos, sino y beneficios neurológicos de estrés, de todo lo relacionado que hablamos previamente, sino que también vamos a tener beneficios musculares. Entonces nos da una gama de posibilidades muy interesantes para ayudar a nuestros pacientes. Por otro lado, también tenemos que saber que cuando nosotros estamos haciendo elección de los tipos de sales de magnesio, no todas son iguales y el cloruro es alcalinizante. Para acidosis metabólica nos sirve muy bien, pero no tiene tanta permeabilidad para las células como el malato, incluso para pacientes con los que usan ya el taurato, que son otras sales de magnesio. Y esta deficiencia, ¿por qué pasa? Aunque tenemos montones de situaciones, de oportunidades para tener un buen nivel de magnesio de manera regular, nosotros no tenemos, y como decíamos, sin aproximadamente un 50% tiene una deficiencia porque no tenemos una dieta acorde. Tenemos la posibilidad de tenerla, pero no la tenemos, no la cumplimos. El estrés, señores, se barre, se fulmina, se come el magnesio de manera acelerada. Vivimos en un estrés permanente y eso produce mucho ATP, eso desgasta los depósitos rápidamente de magnesio para producción energética y evidentemente va a traer sus consecuencias. Entonces, así como medicamentos que también pueden estar influenciando la disponibilidad de ese magnesio para funciones biológicas clave. Entonces, cuando vemos todo esto, debemos ser claros que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que hay que sumar vegetales, frutos secos, pero vegetales
frescos con alto contenido de nutrientes, preferiblemente orgánicos, que nos permitan cumplir estas necesidades, que nos permitan cubrir eso. ¿Y cómo sé yo si una persona tiene deficiencia de magnesio? Y ustedes se pueden estar preguntando eso porque diríamos una doctora, si el magnesio en la sangre no me dice realmente cómo están las cosas, y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo saber si yo tengo deficiencia de magnesio? Entonces, tenemos que evaluar estos detalles. Por ejemplo, cómo está la alimentación, cuál es la incidencia de vegetales, frutos secos, semillas, cómo están mis niveles de estrés. Todo esto van a favorecer a que yo pueda asumir la presencia o no de niveles adecuados de magnesio. Pero adicional, es importante también en cuenta estos síntomas clínicos, que el paciente puede tener ansiedad, insomnio, dolor de cabeza, falta de concentración, hiperexcitabilidad, esos que andan acelerados todo el día, arritmias, palpitaciones, pacientes con hipertensión, que también, que de repente venían muy bien controlados, pero empezaron a dejarse de controlar bien, que ya la medicación empezó a fallar, pese a que hacía, la medicación no tiene mucho tiempo con ellos y los controlaba bien y ahora no. Dolores musculares, esqueléticos, espasmo, debilidad. Esto es importante que nosotros lo pensemos. Cuando tenemos un paciente con estas características, señores, hay que pensar en deficiencia de magnesio. Ahora, no solo son estas, sino que hay muchas otras situaciones que ameritan que sí o sí tenemos que incluirla en ese paraguas de diagnóstico. Cuando los pacientes tienen resistencia a la insulina, colesterol o triglicéridos altos, obesidad, eso pues por supuesto favorece a más disminución del magnesio. Pacientes con estreñimiento, el famoso colon irritable, que ahorita parece una epidemia, porque está muy relacionado con el estrés, también se relaciona con deficiencia de magnesio. Otras taquillerísimas, de las cuales vemos todo el tiempo, el síndrome premenstrual, los dolores menstruales, la preeclampsia, estos están también relacionados con los niveles de magnesio. Entonces, como estamos viendo, guau, 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 no son una o dos cositas, es que estamos teniendo un arsenal de síntomas muy frecuentes en condiciones clínicas sumamente frecuentes y no hemos pensado en magnesio. Quiero que me escriban en el chat. ¿Quiénes de ustedes habían pensado en deficiencia de magnesio? Pónganse la mano así en el corazón y digan, yo pensaba en deficiencia de magnesio ante estas situaciones, sí o no. Póngame sí o no. ¿Quién lo pensó? ¿Sí o no? ¿Quién incluía en su arsenal diagnóstico una deficiencia de magnesio en estas situaciones que nos llegan, que les llegan a todos, todos los días? ¿Quién pensaba en magnesio? A ver, aquí estamos. Ajá, perfecto, muy bien. Qué bueno, colegas, que lo estamos viendo, porque el primer paso es decir, wow, yo no pensaba en magnesio en estas cosas. Y ese es el primer paso para nosotros tomar acción. Ah, entonces tengo que pensar en magnesio, porque no lo puedo medir, no me puedo ir a la medición clínica con laboratorios porque va a dar totalmente inespecífico. Entonces, allí, como no lo pensábamos, ahora lo vamos a empezar a pensar y vamos a aumentar este arsenal de diagnósticos, pensarlo en pacientes crónicos de estrés, ansiedad, depresivos, insomnio, resistencia a la insulina, y en el cual esta combinación fabulosa, fabulosa, y les digo, realmente estoy muy contenta de que podamos tener en Ecuador esta combinación tan poderosa de magnesios. No podemos dejarla a un lado al momento de pensar en esta deficiencia, porque tiene una combinación que me va a llegar a todos los órganos y sistemas de manera estratégica y combinada con P6 y con taurina que acelera el proceso y que va a lograr que lleguen a las células que cumplan los beneficios que queremos y obtener resultados clínicos palpables.
Antiguamente, les confieso, yo mandaba a comprar estas cosas afuera porque aquí no conseguí en el país solamente el cloruro de magnesio, que no llega donde necesito que llegue, ni conseguía tampoco, pues, fácilmente ni el bislinato, ni el taurato, ninguno de estas otras sales. Entonces tenía que mandarlas a buscar afuera. Ahora vamos a tener una opción maravillosa que nosotros vamos a poder ayudar a nuestros pacientes de manera real. Entonces, vemos que este mineral esencial es, como su nombre lo dice, esencial, pero comúnmente deficiente y que su biodisponibilidad va a depender de factores interactuantes que la vitamina B6 y la taurina nos van a ayudar a que haga su mejor efecto. Y esto es importantísimo porque esta B6 también, como vimos anteriormente, ayuda al metabolismo energético, al sistema inmune y al sistema de síntesis de neurotransmisores claves. Es decir, ustedes se imaginan, y yo se los puedo contar porque lo he vivido, pacientes con insomnio, con manejo crónico de píldoras para dormir, que se han ido destetando y la han podido dejar gracias a esto. Magnesio bien tomado y de la fórmula adecuada, del tipo de sal de magnesio adecuada. Lo vemos siempre, lo vemos siempre, pero hay que pensar en la eficiencia, mejora el estado de ánimo y ustedes ven cómo esos pacientes vienen transformados. Otro aspecto clave que nosotros debemos considerar también es el efecto antiinflamatorio y de estrés oxidativo con la B6, que también nos ayuda enormemente. Y no podemos dejarla pasar a un lado porque todos estos factores simplemente van a formar parte del daño celular a largo plazo si nosotros no lo trabajamos. Por eso es tan importante que ustedes estén aquí hoy y los felicito y las felicito porque justamente es importantísimo poder tener esta interacción y poder pensar en este tipo de situación. Ustedes a partir de ahora van a ser los médicos que le van a dar respuesta a sus pacientes. Esto que nadie me había podido resolver, y fui casa de la doctora Gladys, fui casa de la doctora Lupe, o me vio el doctor Vicente y wow, me habían visto mil gastroenterólogos y todo lo que ustedes quieran, pero no habían dado con mi problema y ahora lo lograron. Porque, ¿cuál es el tema en esto? Que los síntomas son inespecíficos. Y gracias a que los síntomas de las deficiencias de vitamina B6, así como la deficiencia de magnesio, son inespecíficos y que adicional al 50% de personas que tienen deficiencia de magnesio, también un 40% tiene niveles subóptimos de vitamina B6, empeora la situación. Y justamente, como todos los síntomas inespecíficos, tanto de la deficiencia del magnesio como de la vitamina B6, se confunden mucho con ¿qué? Con problemas metabólicos endocrinos. Eso debe ser una hormona. Y llegan a mi consulta. Y cuando empezamos a interrogar estilos de vida, cuando empezamos a ver cómo come y cómo vive, vemos la piel, vemos los tejidos, nos damos cuenta, hacemos los estudios epigenéticos, oh sorpresa. Y tenemos pacientes que todos los exámenes de sangre salen perfectos, perfectos. Y cuando estudiamos, nos damos cuenta de que el problema no es lo que vemos en los exámenes, el problema es lo que no vemos en los exámenes y que está afectando a nivel celular a los pacientes. Recuperamos esas células, recuperamos los aspectos biológicos. ¡Sorpresa! ¡Wow! Soy nueva, doctora. Y esto realmente nos da mucha alegría y satisfacción porque a veces son los pequeños detalles lo que hacen las grandes diferencias. Entonces, cuando nosotros combinamos magnesio con B6, nosotros tenemos neuroprotección, mejoramos, y este detalle es importante, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Entonces, doctores, que yo tengo una paciente que me decía, doctor, yo tengo estrés crónico, mídame el cortisol, porque yo tengo un estrés crónico y debo tener cortisol alto. Falso, eso nosotros no medimos cortisol para estrés, porque nosotros cuando el cortisol se altera en sangre,
por estrés, señores, usted está grave. Usted está, no, el estrés crónico probablemente no va a hacer ningún cambio en la medición de cortisol sérico y mucho menos urinario, pero sí hace cambios en los picos, en la secreción, en la calidad de la molécula, en el tiempo de unión al receptor, y eso realmente es lo que cambia. No perdemos tiempo midiendo cortisol, a menos que haya sospechas de Cushing como tal o sospechas de insuficiencia adrenal. Más sin embargo, sí medimos con estudios epigenéticos deficiencias de minerales y oligoelementos que pueden depletarse producto del estrés crónico, lo cual sí, pues va a ser un espejo directo de esa situación. Y cuando nosotros tenemos una mejora de los niveles de magnesio con B6, vemos cómo mejora la absorción intestinal, cómo mejora la penetración tisular y la excreción urinaria, porque disminuye la excreción urinaria. A mí me interesa que el magnesio se absorba, que no se bote por la orina y que entre a los tejidos. Y cuando lo combino con la molécula de B6, lo logro. Así cuando yo combino el magnesio con el B6 mejora la respuesta del estrés con la modulación de niveles de efectos biológicos del cortisol por estrés crónico. Entonces, esto baja rápidamente, de manera más potente y efectiva, los niveles de ansiedad, fatiga, estrés crónico, depresión y protege el sistema nervioso. Es decir, nuestro próximas pandemias ya no van a ser solamente de diabetes con la cual vivimos. La pandemia de diabetes es la pandemia sin vacuna, la mega pandemia de obesidad, que tampoco tiene vacuna, y se nos va a sumar la pandemia, y ya se está sumando la pandemia de demencia y Alzheimer, deterioro cognitivo. Y estos elementos tan poderosos van a proteger el sistema nervioso, además de todas las estrategias. Es decir, yo no le estoy diciendo a ustedes que se toman el magnesio con B6 y, oh, sorpresa, fuma, toma licor y tal, porque todo está listo. No, esto es una estrategia que conjuntamente con la abstinencia alcohólica, con eliminar los tóxicos, con ejercitar a diario y comer saludable, van a complementar la neuroprotección, que realmente es un aspecto muy valioso en estos momentos. Tenemos aplicaciones clínicas del magnesio B6 también en estrés, en insomnio, fatiga, en síndrome premenstrual, en síndrome metabólico, en hipertensión y disfunción cognitiva. Y cuando nosotros pensamos en todo el aspecto de esta combinación, nosotros tenemos que pensar cuando nosotros tenemos estos pacientes con estrés crónico. El magnesio y la B6 le ayudan enormemente a los neurotransmisores, le ayudan al riesgo de depresión, a que disminuya hasta en un 31% el riesgo de depresión. Señores, y les voy a dar un tip. Todo paciente con depresión tiene que hacer dieta, tiene que limitar lo que come, porque es muy importante. No puede estar tomando Coca-Cola, eso, sodas en general. Dije que no iba a hablar más de marcas, pero se me sale. No debería estar tomando sodas, azúcares simples, gluten, todo lo que son irritantes del cerebro. No, eso lo tienen que eliminar. Lactosa, bueno, pero ese es otro tema. Además de eso, debería estar, independientemente del tratamiento que tenga, suplementado, dentro de los cuales los probióticos son fundamentales, el magnesio y la B6, pero es indispensable. Si no, usted va a tener un paciente que no le va a costar mucho despertarse de las tabletas psiquiátricas. Es necesarísimo porque hay estrés oxidativo cerebral. Por otro lado, el problema del insomnio tan frecuente también se mejora porque el magnesio con la B6 regulan el ritmo circadiano y favorecen la producción de la melatonina. Aumenta incluso la latencia de sueño y mejora la calidad de descanso, porque hay mucha gente que duerme y amanece cansada, amanece
pidiéndole 5 minutos más al reloj. ¿Quién de ustedes tiene ese tipo de pacientes? ¿Quiénes? ¿Quiénes de ustedes le dice el doctor, yo duermo, pero no descanso? Doctor, yo duermo, pero parece que no durmiera. Me amanece doliendo el cuerpo. Esos pacientes, ¿quién de ustedes tiene? Eso es fundamental. Eso lo van a ver a cada rato. Y ustedes le ponen esta suplementación, que es natural, que es armónica, que es equilibrada, y ustedes van a tener un cambio en su paciente, se los prometo, bello y hermoso. Va a venir amándolos. El doctor Vicente dice que la pandemia de la depresión, que uff, esa es otra mega pandemia, doctor Vicente. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no la diagnostican y que no la diagnostican porque eh, hay muchos temas, ¿no? Sociales, ambientales, pero además es que no sabemos estar pila, que los trastornos del sueño son la primera manifestación de la mayoría de los trastornos depresivos. Cada vez que ustedes vean un problema con trastornos del sueño, así como hay que pensar en los problemas hormonales, hay que pensar en depresión y ansiedad, el síndrome depresivo ansioso. Eso va de la mano. Y es muy importante en esos pacientes hacer una suplementación nutricional adecuada y esto es una joya para eso. En fin, que en el sistema en general del manejo de este tipo de condiciones hay montones de vías. Y vean cómo en este gráfico que les traje aquí, yo sé que ustedes me van a decir, doctora, no lo leo, pero les prometo que se van a contactar con la persona que los invitó y les voy a mandar estos gráficos para que, les voy a mandar el artículo donde están todos estos gráficos o toda esta información para que lo tengan. Y vamos a ver el impacto del magnesio en los trastornos neurológicos. Este mapa mental lo hice especialmente para ustedes porque lo graficamos donde está en cada uno de los puntos. Para Parkinson, para Alzheimer, migraña y cualquier lesión del sistema nervioso central, el magnesio es una parte fundamental. Fundamental. Y díganme ustedes, ¿a cuántos de sus pacientes con migraña ustedes le ponen magnesio? Yo quiero leer ahí, ¿a cuántos de los pacientes con migraña le ponemos magnesio? A ver, los que están despiertos, ¿cuántos? Porque aquí vamos a despertar de una realidad fisiológica, estamos hablando de fisiología, estamos hablando de fisiopatología, no estamos hablando sino de volver a las ciencias básicas y ver cómo estas ciencias básicas se aplican. Entonces nos damos cuenta que hay un montón de pacientes con migraña y ninguno toma magnesio adecuado. Entonces es súper importante. La salud metabólica y cardiovascular es necesario lograr tener niveles adecuados de magnesio porque mejora la sensibilidad a la insulina y hace una homeostasis perfecta en el aspecto metabólico y cardiovascular. Es necesario. Cuando hablamos de síndrome metabólico y resistencia a la insulina, nosotros tenemos estas tres piezas clave que es inflamación, tejido adiposo e insulina. Y estos tres se modulan con magnesio. Incluso mejora la sensibilidad a la insulina en un 37% en 3 meses. Claro, y esto, ojo, volvemos a lo mismo. Mejora la sensibilidad a la insulina en 3 meses con magnesio, plus alimentación, estilo de vida y ejercicio y todas las otras estrategias, las medidas no farmacológicas, terapéuticas, los cambios terapéuticos de estilo de vida que sí o sí van en todos. Y cuando nosotros hablamos de los aspectos relacionados con todo lo que es síndrome metabólico, la parte metabólica en general del individuo y la función relacionada con magnesio, miren esta belleza que también me van a decir, doctora, no lo veo, pero fíjense, mecanismos de enfermedad hepática, magnesio en todo lo que es el famoso hígado graso, en disminuir mortalidad por patologías hepáticas, enfermedades hepáticas de causa no alcohólica, el magnesio está involucrado. En cáncer de hígado hay que dar magnesio.
En la salud pancreática necesitamos magnesio y nosotros para la cirrosis hepática hay que trabajar con magnesio. Como les dije, tarea para los interesados en esta información. Ustedes se conectan con quien los invitó y yo les voy a pasar el artículo incluso para que lo puedan degustar, revisar y disfrutar, porque de verdad es un artículo que no tiene desperdicio. Por otro lado, hipertensión y función cardiovascular a nivel de vasos sanguíneos, de presión arterial y relajación vascular, el magnesio trabaja en estos aspectos. La suplementación con magnesio redujo la presión sistólica en 3 a 4 milímetros de mercurio y la diastólica en 2 a 3 milímetros de mercurio. Más sin embargo, y esto quiero subrayado, comillas, resaltado, por favor, no es que le quitamos el tratamiento del paciente, no le quitamos el antihipertensivo, señor. Deje el antihipertensivo y se toma el magnesio, jamás. El antihipertensivo sigue, se le pone el magnesio y este paciente con esta reducción no es que se va a caer desplomado largo a largo con hipotensión, sino simplemente que se va a modular mejor, se va a sentir mejor. Y si lo añade a cambios terapéuticos del estilo de vida, este paciente puede disminuir dosis de acuerdo a la evolución del registro de presión arterial, mas no significa que le quitamos la medicación. Y por favor lo subrayo, porque veo con preocupación pacientes que se les quita la medicación para darle este tipo de suplementación. No es lo uno y el otro, o el otro. O sea, es magnesio o el antihipertensivo. No, es el uno y el otro. Es magnesio y el antihipertensivo asociado. O sea, sumamos estrategias. No elegimos entre una. Obviamente, eso lo tenemos que tener nosotros claros como médicos, porque los pacientes siempre van a querer dejar el antihipertensivo y quedarse con el magnesio, porque es natural, porque es clean y más cuando es magnesio 6, que tiene todos estos beneficios. Pero ustedes como profesionales de impacto, responsables y basados en la evidencia, ustedes les van a decir que no y le van a explicar las razones. Y que lo que estamos buscando con esto es mejorar su salud integral, más no que se quite la tableta. Muy importante. Nosotros vemos que el estado de dislipidemia, otro factor muy importante, también se beneficia de manera interesante con el apoyo adecuado de magnesio, ya que disminuye triglicéridos y LDL, favorece la regulación de los lípidos. Y un consumo adecuado de magnesio se asocia incluso a un 30% menos riesgo de enfermedades cardiovasculares. Oye, 30% es un número bastante interesante y que podamos ayudar a bajar estos valores con un elemento natural. ¿Qué les parece a ustedes eso? Eso es bien interesante. Para aquellos, cuando nosotros vamos a hablar de salud ginecológica y obstétrica, es importante tomar en cuenta estos dos aspectos, pero que no son los únicos, ojo, porque ya hablamos que el síndrome metabólico resistencia a la insulina tenemos una relación importante con deficiencia de magnesio. Y si recordamos la fisiopatología, nos vamos a involucrar a que la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico va a estar involucrado con el ovario poliquístico. Y obviamente en estas pacientes también es importante añadir como coadyuvante de su proceso de tratamiento el magnesio, pero no cualquier magnesio como estamos viendo. Entonces, en caso de pacientes con síndrome premenstrual, que realmente es una condición bien compleja porque todos los meses las pacientes tienen cambios emocionales intensos, tienen cambios físicos intensos, así como en las mujeres durante el embarazo, como prevención de hipertensión gestacional y parto prematuro, es importante complementarlo. ¿Desde cuándo? Debería estar desde el inicio del embarazo, para una pregunta que hicieron allí, debe estarse desde el inicio del embarazo. Acuérdense que nosotros, les voy a mostrar cómo lo vamos a manejar. En el síndrome premenstrual y en los casos de dismenorrea, disminuye el dolor y mejora los síntomas emocionales, mientras que en el embarazo y la preeclampsia
vamos a hacer una prevención con disminución del 24% del riesgo de preeclampsia. Esto es realmente un número muy interesante y no podemos olvidarnos de los músculos. En este espacio, el músculo, rendimiento muscular, el magnesio siempre ha tenido protagonismo y todo el mundo se acuerda del magnesio para el músculo, para los calambres. Ya va, sí, pero no es solo para eso. Miren todo lo demás y lo puse a exprofeso para que lo tuviesen claro. O sea, miren todo lo demás que yo he oído del magnesio. Obviamente, salud muscular y salud deportiva es indispensable. Y volvemos entonces a este punto donde el magnesio está involucrado de manera fisiológica en la contracción muscular. Y por supuesto, cuando nosotros tenemos buenos niveles de magnesio, reduce los calambres, la fatiga, el estrés oxidativo por ejercicio. No solamente esto, que mejora la función mitocondrial en esas células musculares y el rendimiento muscular per se. Y no podemos olvidarnos de una frecuente patología que siempre anda por allí como dando la vuelta y que siempre está acompañando a muchos de nuestros pacientes, que es la fibromialgia. En los casos de fibromialgia, el magnesio de manera adecuada, además de mejorar los músculos, el dolor, mejora también la percepción del dolor. Y esto les mejora mucho la calidad de vida a los pacientes. Disminuye hasta un 25% la percepción de dolor. Estas pacientes amanecen sumamente adoloridas y eso se le disminuye. Vean todo el esquema del magnesio, no solamente en los músculos, en el músculo esquelético, en los calambres, en la salud ósea, en los huesitos, señores, porque ese es otro punto clave. Nosotros pensamos en osteoporosis y pensamos en calcio. Sí, 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 pero si no tenemos magnesio y fósforo adecuado, en equilibrios y en concentraciones muy justas, el calcio no se va para los huesos, se hacen calcificaciones extraóseas y por eso cada vez más nosotros damos menos calcio. Nosotros estamos más bien trabajando en función de aporte adecuado de vitamina D y de aporte adecuado de minerales para que el hueso optimice la absorción de los nutrientes del calcio dietario y se una al calcio donde realmente se tiene que unir, no que se quede pegado en las arterias o en los vasos sanguíneos, el carotidio. Imagínense, entonces tenemos aterosclerosis, hasta decir basta, en las carótidas, donde podemos favorecer un evento vascular cerebral o incluso en los ganglios basales del cerebro. Entra al cerebro y calcifica al cerebro. Entonces, para eso tenemos que tener un equilibrio de minerales y el magnesio es clave en ese sentido, clave. Este esquema donde explica los detalles también está en este artículo que les voy a pasar con la persona que los invitó. Se los prometo. Palabras de Gansito Marinela, como dice una amiga mía muy querida. Entonces, cuando hablamos de las aplicaciones terapéuticas, trabajamos con evidencias científicas, que las hay por montones, y una combinación efectiva de nutrientes. No solamente en el tema de todos los aspectos que hemos visto ya, metabólicos, hepáticos, cardiovasculares, óseos, sino musculares, sino también a nivel pulmonar y trastornos respiratorios. El magnesio tiene influencia. Por eso también es importante pensar en ellos, en pacientes con EVOC, con asma. Estos pacientes requieren usar magnesio. EVOC, asma, problemas respiratorios de cualquier tipo, fibrosis quística, esos pacientes requieren magnesio. Y otro que es súper importante y que yo estoy segura que les va a llamar la atención es el impacto del magnesio en la piel, en el oído, en la visión y en la inmunidad. Es decir, no solamente, y por eso vamos al punto del anti-age, no solamente el magnesio también ayuda a la piel, ayuda a los ojos, evita catarata, evita problemas, pérdidas de audición, está relacionado con las pérdidas de la audición. Hay problemas auditivos y trastornos inmunes por deficiencia de magnesio.
Ay, doctor, es que yo me enfermo de todo. La gripe viene en Perú y ya yo la tengo. Ah, señor, pues tenemos que renovar y mejorar su sistema inmune. Y no es solo vitamina C, no es solo que usted use tapabocas, es que tiene que tener todos los minerales y oligoelementos equilibrados porque son coenzimas que trabajan en estos procesos metabólicos del sistema inmunitario, piel, etcétera, 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 como ya lo hemos visto. Entonces, hablar de magnesium y de magnesium 6, que nos trae una fórmula avanzada con una combinación única de suplementos que vienen sales minerales de magnesio súper poderosas, combinada con elementos que van a mejorar la absorción y mejorar la función celular. ¡Wow! Feliz estoy, de verdad, se lo confieso de todo corazón y sin necesidad de apoyo de Farmavida, se los digo con el corazón en la mano, feliz de que esto esté aquí, porque va a ayudar a muchísimos pacientes, a muchísimos. Y miren la composición del magnesio que trae magnesio 6. Tiene absorción, tiene glicerofosfato de magnesio con absorción alta, bislinato, el óxido, el citrato, el pindolato y el lactato. Entonces, con todas estas combinaciones, nosotros vamos a tener un ataque, digamos, o llegar directamente a todos estos órganos y sistemas que necesitamos ayudar, tanto la parte del metabolismo energético, salud ósea, neuromuscular, el aspecto relacionado con intestino, mejorar el tránsito intestinal, funciones cognitivas, musculares, producción de ATP. Es decir, tenemos diferentes esquemas y lo podemos dar en diferentes horarios, pero como yo sé que ustedes son unos médicos muy dedicados, yo les traje aquí todos estos detalles sobre esa absorción. ¿Cómo se absorbe? El mecanismo de absorción, la importancia, porque no solamente es el magnesio. ¿Dónde lo consigues? ¿Dónde se absorbe? ¿Cómo lo repones? Y no porque el paciente esté tomando magnesio, eso que quiero ser muy enfática, ese paciente no debe tener una dieta sana. Igual debe consumir vegetales crudos, hortalizas, semillas, de manera continua y regular. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la ventaja del magnesio 6, además de todo esto? Que esta combinación con el vitamina B6 y con el taurato, vamos a trabajar en mejorando la absorción, mejorar la neuroprotección y mejorar el estrés. Con magnesio 6 va a poder incluso ver que mejora la plasticidad neuronal, reduciendo la ansiedad y, sobre todo lo importante, recuperando el eje hipotálamo, hipofisario, adrenal, lo cual es un regalazo. Entonces, ¿cómo lo doy, doctora? Esa es la pregunta de las 50.000 lochas. Pero póngame en el chat quien lo quiera saber. Ustedes quieren saber cómo lo van a dar, para que sepan exactamente. Y bueno, como estamos hablando de temas novedosos, entiendo que pues a veces, oye, le doy uno, le doy dos, ¿cómo se lo doy? ¿Cuándo se lo doy? ¿Cuánto tiempo se lo doy? ¿No? Entonces, el que quiera va a poder escribir en el chat y nosotros vamos a poder ayudarles con esto. Porque es importante no solamente saber ahora todos estos beneficios, sino cómo lo vamos a administrar. Porque evidentemente, como decía Paz, evitar el exceso, que generalmente en exceso no es frecuente, no lo vamos a ver. Y una de las principales causas o de los puntos que no lo vamos a ver, sobre todo cuando es magnesio oral, es que el intestino te va a hablar y te va a dar diarrea. Y ahí es donde te dice, cuando la diarrea te estás pasando la dosis, regresa. Entonces es muy importante y justamente una de las ventajas de usar los mecanismos orales es que el cuerpo se regula y el cuerpo te habla y te dice hasta aquí, absorbí lo que necesito y lo demás lo tengo que desechar. Y entonces vas a tener esa limitante. La absorción de magnesio es a través de cotransportadores y no es común que haya una sobreabsorción. No así cuando lo usas endovenoso. Y esto es una de las grandes ventajas. Aquí entonces, como ya Julie, Blanca me han dicho, le voy a explicar a Julie y Blanca, que son los que me han dicho que quieren saber las dosis, ya se los voy a decir.
Los demás se van a tapar los ojos. Mentira, mentira, es para todos. Pero con especial interés a Julia Blanca, que han sido las interesadas. Y aquí las tienen. Entonces, cuando un paciente tiene estrés, ansiedad, de eso que hay por toneladas todos los días, entonces ustedes les pueden mandar una cápsula, preferiblemente en la noche, 8 de la noche, mínimo 3 meses. Puede ser más, no va a pasar ningún problema. Insomnio, mala calidad de sueño, una o dos incluso antes de dormir. 3 a 6 meses y evalúan. Yo generalmente le empiezo con dos, a los 3 a 6 meses vemos cómo va el ritmo de sueño y lo bajo a uno y le dejo uno de mantenimiento. Cuando hay calambre y espasmos musculares, una al día, preferiblemente con una comida. Y lo vas a usar si el paciente requiere. Es decir, si un paciente deportista tiene calambre, espasmos musculares, déjaselo completo porque no lo va a dejar. Incluso en el caso, subimos a los deportistas hasta 2 cápsulas al día si va a tener un periodo de entrenamiento alto. En los casos de síndrome metabólico y resistencia a la insulina, una al día con la cena. En migrañas, cefaleas tensionales, nosotros trabajamos con una cápsula al día y evaluamos la respuesta. Mínimo, mínimo, mínimo 3 meses. ¿Y por qué? Porque no se puede dar un tema o un oligoelemento el cual vas a reponer niveles no, una semana, una cajita. No. Esto, fíjense una cosa, estamos hablando de lapso de 3 meses, lapso de 3 a 6 meses, pero si el paciente tiene o mantiene las situaciones que lo llevan a depletar rápidamente el magnesio, el paciente lo tiene que tomar siempre, porque al dejarlo, y como se depleta del magnesio, porque no tiene una buena dieta, porque vive en estrés, porque usa diuréticos, por ejemplo, que favorecen la pérdida urinaria de magnesio, entonces lo vas a quitar, va a volver. Si lo quitas, va a volver el problema. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Mantenerlo, porque el paciente no ha eliminado la raíz del tema que ocasiona la depresión. No come sano, no le gustan las semillas, no le gustan las verduras, los vegetales crudos, las hortalizas. Señores, entonces, evidentemente, si lo deja, va a regresar. Va a regresar con los síntomas. Otro punto importante, en osteoporosis, una vez al día, junto con calcio si lo amerita, y vitamina D sí o sí. Y en el síndrome premenstrual, es decir, 14 días antes de la menstruación, una al día, y yo generalmente la pongo 5 días antes de la menstruación, se la subo a 2 y a 3, porque es el momento donde hay más síntomas y donde empieza el Cristo a padecer con todos estos inconvenientes. Realmente el que ha tenido un caso o el que lo ha vivido de cerca, un síndrome premenstrual, es tremendo porque les cambia, les cambia. En las pacientes embarazadas que tienen calambre, una al día, no hay problema. Y en caso de depresión, puedo poner 2 y hasta 3. Sobre todo si la depresión es una depresión severa, que no responde a tratamiento. Usamos 2 o 3, a veces incluso combinamos con otros oligoelementos, cambiamos la microbiota y hacemos un manejo integral, pero mínimo 2 en caso de depresión. En conclusión, chicos, tenemos una innovadora fórmula que nos permite trabajar con nuestros pacientes, que vamos a darle beneficios, que le ofrecemos la evidencia científica sólida que lo sustenta y que va a trabajar muchísimos problemas del día a día que en muchas ocasiones no tienen respuesta. Realmente ustedes, y quiero hacerles esta pregunta a modo de exploración final, ¿ustedes están dispuestos a ayudar a sus pacientes a resolver estos problemas tan severos, crónicos en su mayoría, pero sobre todo que le afectan su calidad de vida de manera importante? ¿Están dispuestos a hacerlo sobre todo de manera acelerada, acelerar los procesos que les ayudan sin efectos secundarios, sin tóxicos, sin mayores contraindicaciones y de manera efectiva? ¿Quién está dispuesto? Pónganlo allí en el chat. A ver, ¿quiénes están dispuestos? Nadie. No puedo creerlo.
No puedo creerlo, que de 117 personas nadie está dispuesto a ayudar a sus pacientes. O sea, no, 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 no. A ver, Erika, Blanca, Patsy, Patsy Chan, perfecto. Ana, Alejandra, Jonathan, Julie, maravilla. Bueno, ya tenemos unas puras guerreras, porque puras mujeres. ¿Será que las mujeres somos como más lanzadas, más innovadoras, que no tenemos las evidencias y estamos dispuestas a ayudar? Pilar, Verónica, Alfredo, ya salió Alfredo, eso, un hombre. Rocío Jara, perfecto. Miren entonces, Mario Pesante, otro masculino. Muy bien. Entonces sí, tenemos una flota de profesionales de la salud dispuestos a darle lo mejor a sus pacientes. Entonces, pues, vamos a quedar con una promesa de Gansito Marinela de que vamos a ayudar a nuestros pacientes con este tipo de estrategia, pero sobre todo ofreciéndoles una oportunidad única de calidad de vida. Y como a veces uno tiene dudas, preguntas y no les pudo salir, no pudieron salir en esta opción, y hay muchos dispuestos que sé que van a tener dudas o comentarios o, doctora, ¿qué hago? Aquí les dejo mis redes sociales, mi contacto, dispuesta y feliz a ayudarlos y contando con su compromiso de ayudar a sus pacientes y contando con el compromiso que van a hablar con otros colegas para que les informen, para que juntos hagamos viral la salud. Feliz noche a todos y encantadísima de poder compartir con ustedes.